Amigos, como les había anunciado, se encuentra con nosotros el congresista aprista Jorge del Castillo para primero recordar una fecha, hay que recordar porque definitivamente no es una conmemoración. En este canal nos preciamos pues de una pluralidad que debe ser la bandera de una señal pública, pero creo que de ninguna manera puede rescatarse ningún aspecto de lo que fue el 5 de abril de 1992, una interrupción del orden constitucional que yo creo tiene consecuencias hasta hoy. No sé si usted concuerda, Jorge, nos estábamos acordando, usted es probablemente, me parece, uno de los 4 congresistas que estaban el 5 de abril de 1992 y continúan ahora en una cámara ya unicameral, además, ¿no? Sí, claro. Me parece, según que... Diputados en ese momento. Que ¿Usted era senador? Diputado. Diputado. Estaba Víctor Andrés García Belaúnde, nos acordamos del congresista Alberto Quintanilla, Sí. probablemente Manuel Dahmer también, sí, ¿no? Y usted, o sea, son 4, no estaba ahí Javier Velázquez, no estaba... entraron después. Mauricio Mulder. Lo primero, esto lo hemos conversado a lo largo de los años, Jorge, para otros reportajes, pero creo que vale repetirlo ante cámaras. Lo primero es que se fue instalando la noción de que el autogolpe fue necesario por la situación política que reinaba entonces. En esos momentos, Alan García había sido convocado varias veces al Congreso y desde el gobierno fujimorista se acusaba a la oposición y en buena medida al propio García de una suerte de conjura contra el gobierno, de una suerte de tarea obstruccionista. ¿Qué recuerda exactamente con el beneficio de la perspectiva, además de cómo se vivía en esos momentos? Bueno, claro, el caso de Alan García ya estaba finiquitado casi porque se archivó. Pero después vino una serie de normas que empezaron a dar con la finalidad de darle más prevalencia al sistema de inteligencia. Inclusive se quiso crear una oficina del CIN en cada ministerio. Dieron una norma en ese sentido. O sea, rápidamente se pudo ver una intención sí, claro. de esta impronta era clarísimo. De inteligencia. Y ahí estaba detrás de eso las manos de Montesinos. Y yo recuerdo que hubo una famosa careta... carátula de caretas, ¿no? Cuidado con ¿no? Que sí, decía. Claro. Entonces, resulta que en el Congreso se hicieron una serie de normas de control. Lourdes Flores jugó un gran papel, recuerdo, en ese momento. Creo que ella presidía una comisión de estudio de esos decretos. Lo concreto es que el Congreso acordó depurar algunas de esas normas, que eran excesivas, evidentemente excesivas, antidemocráticas. Y Fujimori se agarra de eso para hacerle creer a la gente que hay una posición obstruccionista que impide luchar contra el terrorismo, que impide recuperar la economía, etcétera, etcétera. Y con ese argumento del golpe cerrando el Poder Judicial, Consejo de la Magistratura, Congreso, por supuesto. Antes de llegar a ese punto, estaban también en una coyuntura de discusión también con el Ministerio de Economía. Carlos Boloña había también estado asistiendo y me parece que en un momento los funcionarios del gobierno dejan de asistir al Congreso. ¿Se veía venir una medida tan radical como la del 5 de abril? Sinceramente no. Pues se suponía en ese tiempo que ya no se iban a dar este tipo de acciones. Pero la verdad es que prepararon todo. Cuando uno ya lo ve en retrospectiva, oye, fueron preparando, ¿no? Las condiciones psicológicas, sociales, para poder hacer que la población aceptara y aprobara, como sucedió, ¿no? O sea, hubo un elemento psicosocial, sí, claro. Porque en realidad yo también, yo era, bueno, estaba en el colegio todavía en esa época, pero luego he podido revisar con cuidado lo que fue la prensa en ese momento, y claro, no se podía ver tampoco una situación de encono entre Ejecutivo y Legislativo que de ninguna manera... no se justifica bajo ninguna circunstancia, pero pudiera encontrarse una justificación para cerrar el Congreso. Eso no era lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. No se veía un choque que pudiera llegar. Se le dio facultades para delegar, para legislar, y ellos abusaron, especialmente en ese aspecto de del sistema de inteligencia, ¿no? Que era lo más preocupante
en esas circunstancias. Otra de las justificaciones, antes de entrar otra vez al momento en sí, otra de las justificaciones es la que usted señala, que es que el Congreso, si es que no hubiera sido por el autogolpe, no se hubieran dado las normas que en buena medida permitieron la captura de Abimael Guzmán y la derrota de Sendero Luminoso. ¿Cómo evalúa eso a estas alturas? Bueno, lo que pasa es que también fueron circunstancias del momento. El GEIN fue formado cuando Agustín Mantilla era el ministro de Interior. Estuvieron a punto de capturarlo. Otro hubiera sido la historia en junio. Ahí por el Pentagonito, creo que encontraron, estaban sus lentes, sus pastillas, y se me la mesa de noche, o sea, por minutos. Después vino la captura, ya que fue en septiembre, con lo que se reforzó completamente la convicción popular de que gracias a esas medidas, pues era... Captura que se realiza, si no estoy mal, mientras Fujimori pescaba, ¿no? Estaba pescando en Pacaya Samir y alguna de esas cosas, ¿no? O sea, es decir, no sabía de la inminencia y la bronca de Montesinos, por enterarse también por la radio de lo que había pasado, porque él tampoco sabía. Fue una labor de inteligencia policial. Fue una labor absolutamente policial, hermética, excluyente de otros elementos del gobierno, que sorprendió favorablemente a todo el mundo, pero a ellos negativamente, porque terminaron después haciéndole la guerra a las personas, a los oficiales de policía que hicieron esta labor. En resumen, esta corriente, esta noción, este concepto del autogolpe como una medida de excepción, pero necesaria en aquel momento, es un mito. Absolutamente, porque, mira, la recuperación económica del país no necesitaba un golpe de Estado. Eso estaba ya en un proceso de encaminarse. Fue una desgracia el tema de la ruptura del orden constitucional, porque, claro, uno la puede ver en ese momentito, parecía, pero cuando vemos después las lacras que nos han dejado, por ejemplo, ¿no?, en la prensa amarilla fomentada por el propio gobierno. Y bueno, en todas partes puede prensa amarilla, pero en el impacto en la degradación moral del pueblo, eso es lo que a mí me ha impactado y que no hemos logrado superar hasta ahora. Es una secuela maldita que está ahí puesta, porque ellos, a diferencia de Velasco, que expropió los medios, aquí lo que expropiaron fue la conciencia de los dueños directamente y la compraron. No la expropiaron, la compraron. Y traducido en titulares malévolos, ¿no?, muy negativos, en periódicos creados con ese objetivo. Bueno, más la televisión, ¿no?, la televisión basura, como se llama, una cosa realmente de espanto. Y mucho de eso... No es elegante decirlo desde este estudio, pero televisión de la cual todavía no nos hemos recuperado también probablemente. Son costumbres los que se han recuperado más bien son los que contribuían con la dictadura, que hacían ese tipo de programas, que se burlaban de la gente, que inventaban las vírgenes que lloraban, que todos estos psicosociales, el psiquiatra Luz estaba detrás de toda esta historia también, no se olviden. Entonces, esta gente que hacía programas que contrataron a músicos, a cómicos, a una serie de gente, bueno, ahora muchos de ellos se han reciclado y hasta se han vuelto antifujimoristas. Es una raza, pasaban por caja en la época del fujimorismo. Todos son ambientalistas, todos se reciclaron. No, son unos tromes. Pero, a ver, ¿cuál es el impacto en la clase política hoy? ¿Cómo observa usted la calidad del Congreso hoy? Siempre se ha hablado, pues, usted se refería a Lourdes Flores, de Bobby Ramírez, en fin, una serie de congresistas ilustres que teníamos y de una inteligencia parlamentaria. Y Luis Alberto Sánchez en el Senado, con Felipe Osterni. Debates, ¿no? Claro, debates realmente. Hoy, a veces, bueno, es difícil encontrar un debate de altura, ¿no? Con argumentos de peso. ¿Cree usted que el Congreso, si lo vemos de manera optimista, es un poco mejor que el anterior, ahora que ha regresado? O sea, estamos en una línea ascendente, de repente. Claro, el anterior era de espanto, lo que pasa es que ya la gente se va olvidando, pero era de terror el tema. Ahora ha mejorado. No es que sea no plus ultra, pero ha mejorado un poco. Pero en este tema tiene mucho que ver el periodismo. Porque, por ejemplo, tú haces una propuesta seria y eso no es noticia para nada. La noticia es que uno le insulta al otro, le respondió alguna barbaridad. Entonces, yo insisto mucho en que los medios manden cronistas parlamentarios. Lo he dicho en varios foros. No improvisados, que pueden ser chicos de buena voluntad. Porque finalmente, si transmiten una buena cosa, que son conceptos básicos, reales, de fondo,
dejamos de lado la anécdota, ¿no? Y pasamos a la sustancia. Se nos va terminando el tiempo. Sí, Aquí cómo tengo no. dos inquietudes puntuales. La situación de Venezuela sigue complicada. Ayer ha habido pues una agresión bastante importante, más de 40 heridos frente a la sede del Poder Judicial. Hasta ahora, ¿cómo ve la intervención del gobierno actual peruano y qué es lo que debería seguir en los próximos A mí días? me parece que el gobierno ha actuado bien, es más, ha liderado la actitud continental y esa presión internacional ha hecho que se dé este paso, ese medio paso atrás o paso completo, no sé, pero lo cierto es que allá estamos en una situación de violencia abierta, ya descarada, y ojalá no haya mayores consecuencias. La única consecuencia que quisiéramos es que se retorne a la democracia. Y lo increíble es que ante la moción que vamos a sustentar, yo lo voy a hacer mañana en el Congreso y que el lunes se debatió parte de ella en la Comisión de Relaciones Exteriores, el Frente Amplio otra vez en contra. No lo entiendo. Hoy día tenemos en el Congreso a las 11 un acto de recuerdo del 5 de abril. Justamente vamos a estar los parlamentarios actuales que estuvimos en ese tiempo. ¿Y cómo hacerlo de Frente Amplio? Unos están a favor, otros en contra. Los golpes de Estado son iguales, aquí y allá. Lo que pasa es que ya no es con tanques, Claro. ¿no? Ahora es como se ha hecho ya. Y está esta típica respuesta que deja mucho que desear, ¿no? No al golpe, pero tampoco al 5 de abril. Bueno, se les está preguntando sobre, estamos hablando de un punto esencial que está ocurriendo ahora, ¿no? Vigente y que tiene otras formas. Así es. ¿No es cierto? Entonces, bueno, eso lo avalan con su silencio, no le llaman dictador al dictador. Para mí eso es una vergüenza realmente. La del Estribo ha hablado con Alan García a partir de esta incorporación como investigado por tráfico de influencias en el caso de... Sí, no tiene ningún problema, absolutamente. Él va a venir apenas lo convoquen. Realmente, él me ha expresado eso, ¿no? Que, además lo ha dicho públicamente, no es ningún secreto. O sea que, me parece que el Ministerio Público tiene todo el derecho a investigar, me parece que están haciendo un buen trabajo, hay que seguirlos alentando en el tema. Solamente la del Estribo mía. Sí. Estuve en Piura el fin de semana y yo quiero alertar, estamos ante la inminencia de una crisis sanitaria. 600 casos de dengue ya y la otra enfermedad, leptosporiasis, sí, me parece, es muy grave, muy grave. Miles de personas están viviendo sin carpas, sin comida, sin alimento, rodeados de aguas estancadas, llenas de bichos, con las vacas encima, la basura que nadie la recoge, ¿no? Francamente, aquí si el gobierno no mete más fuerza, aquí vamos a tener un problema mucho más grave. Yo veo que están pensando mucho en la reconstrucción, me parece bien, pero la emergencia de ahora, la humanitaria, esa es la que no veo que se esté atendiendo. No basta repartir ropa y comida, hay otras cosas mucho más graves. Bastante preocupante. Así es. Jorge del Castillo, muchas gracias. Bueno, recordando pues los 25 años del 5 de abril, no hay botox, Jorge, no hay porque cómo pasa el tiempo. No, pon las imágenes de la época para que veas cómo vamos cambiando. Gracias, Jorge del Castillo, por acompañarnos esta mañana. Vámonos a una pausa, regresamos de inmediato.